rumbo a la explicación de nuestra existencia, deconstruyendo nuestra verdad. La deconstrucción es un término originado por el filósofo Jacques Derrida, el cual se define como el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. El telescopio. Un telescopio es un instrumento que permite captar imágenes de objetos muy lejanos, como los cuerpos celestes del espacio exterior. Este instrumento óptico ha permitido el desarrollo de la astronomía y le ha facilitado al ser humano la comprensión del universo que nos rodea. Se cree que el primer telescopio fue creado por el fabricante de lentes Hans Lippershey en Holanda, durante los primeros años del siglo XVII. Galileo Galilei mejoró el artefacto y en la noche del 6 de enero de 1610 estrenó su telescopio al apuntarlo a la Luna, las estrellas y el planeta Júpiter, que podía verse al anochecer. Tiempo después, el alemán Kepler mejoró el campo de visión del instrumento. Su deconstrucción está dada en torno a las partes que lo conforman, las cuales son 10. Buscador, ocular, portaocular, lente, refractor, tubo, montura, trípode, bandeja y oculares. El buscador, como su nombre lo indica, sirve para buscar lo que se desea observar por el telescopio. Este está sujeto a un lado con 6 tornillos y cuenta con 2 lentes a cada lado del cono. Un dato curioso es que su lente invierte la imagen, ya que se utilizan en astronomía y por lo tanto, como observar una galaxia al revés o al derecho, da igual, no es un problema. El ocular es básicamente la parte por la cual podremos observar hacia la distancia. Y además es otra parte que también se puede desmontar con facilidad, pues solo está sujeta por el portaocular, el cual le permite ajustarse a las necesidades del usuario, mientras que el lente sirve para capturar la mayor cantidad de luz que emite un objeto, luego la enfoca y la transmite al ojo, haciendo que los objetos lejanos sean mucho más visibles. El refractor está en la hipotenusa del triángulo que se forma entre los 2 cilindros y es donde rebota la imagen que observamos en el ocular. Continuando con la observación, nos topamos con el tubo y la característica más resaltante de este telescopio. Este tiene como objetivo principal mejorar el ajuste de la distancia focal. La montura sirve como soporte entre el tubo y el trípode. Este último se encarga de mantener en pie el telescopio y está conformado por 3 varas de acero, las cuales pueden alargarse o contraerse, permitiendo una mayor comodidad al trabajar con el telescopio y, por supuesto, el equilibrio que se necesita para mantenerse en pie. La bandeja es un círculo plano con agujeros a su alrededor, las cuales están adaptadas para sostener los oculares. Estos últimos son los que permiten el ajuste de la dirección que alcanzará el telescopio. Es fácil de construir objetos, pero ¿cómo deconstruimos nuestra propia realidad? Para ello, tenemos que definir algo muy importante, que es nuestra visión del mundo, dada en torno a 3 interrogantes. ¿Cuál es el origen del universo y del ser humano? ¿Cómo percibimos el pasado? ¿Y cómo percibimos el ahora? Permíteme decirte que desde mi verdad, para mí el origen del ser humano proviene con la evolución y el origen del universo con el Big Bang. Nuestro pasado me parece la interminable supervivencia del hombre y la insatisfacible lucha por el poder. Nuestro presente se ve reflejado de estos últimos puntos, pero con la búsqueda de mayor tecnología. Esta verdad la manifiesto dentro del siguiente dibujo, del cual, como una versión realista, podremos decir que es una imagen que plasma, en el fondo, el Big Bang, considerado el evento que dio origen a la creación del universo, teoría que está tomada como la más aceptada y en la cual creo. Por su parte,
Como tema central se encuentran 5 rostros: Hitler, después la representación de un científico, seguido por una persona normal con una parte robótica en el brazo izquierdo y un corazón visible, el cual es el único que lleva color. Y por último, 2 rostros de hombres primitivos. Detrás de ellos se encuentra un astronauta. Debajo de ellos la representación de la guerra, el gran Nikola Tesla, los primeros agricultores y la caza de mamut. Pero tengamos en cuenta que la verdad depende de la versión. Entonces, ¿cuál es la versión ilusionista? El Big Bang es una de las teorías mejor aceptadas como verdad. Me gusta bastante creer que somos producto estelar. Creer que en nuestra naturaleza no somos un ser superior, sino uno que forma parte de algo más complejo, donde cada ser viviente que lo conforma tiene una fecha de elaboración y caducidad, la cual podemos alargar o recortar según nuestras vidas, pues nosotros somos quienes decidimos cuándo iniciamos y cuándo la terminamos. Aquellos 5 rostros que se imponen como idea central demuestran nuestro pasado y presente. Decidí dibujar 2 etapas de nuestro pasado, nuestra evolución, y lo que son la base de nuestros ideales. La evolución es representada por 2 rostros que se encuentran a la derecha, pues son aquellos quienes se aventuraron a salir a más allá de todo, dejando de lado el miedo, y crearon cosas que hasta el día de hoy usamos. Algunos piensan que esto fue gracias a la ayuda de seres superiores, alienígenas quizás, pero yo creo que no es así. Pienso que fueron ellos quienes después de tanto esfuerzo decidieron crear, y bueno, me encanta la idea de formar parte de un todo llamado universo. Y de ser así, ¿cómo sabremos lo que fueron capaces de hacer? Ellos son otra forma de universo, una idea que a pesar de tener siempre, jamás llegamos a saberlo del todo. Debajo de ellos se encuentran 2 de sus más grandes hazañas, la caza de indomables bestias, que a pesar de su grandeza fueron derrotadas por el arsenal humano, y por supuesto, la agricultura. El cómo nos enseñamos a domar a pequeñas partes a la gran fuerza de nuestro planeta, la naturaleza. En el lado izquierdo se encuentran 2 personajes que han marcado demasiado la historia del hombre. Decidí poner a Hitler para representar la crueldad humana como forma de adquirir poder, su búsqueda inalcanzable de ser superior a otro y querer demostrarlo, ya sea a través de guerras, disputas, violencias y rivalidades. En general, este personaje me permite expresar todo lo ruin que puede llegar a ser el humano, pues necesita sentirse superior, sentirse un ser especial, la idea más errónea de nuestra propia naturaleza. Y eso es algo que se refleja justo debajo de este personaje, en donde además se encuentran algunas personas que perecieron ante las ambiciones y otras siguen luchando como peones ante el enemigo que un líder demostró que era su demonio. Un demonio en el cual no tuvieron de otra más que creer y luchar por ello, destruyendo a su prójimo sin remordimiento. Por su parte, el otro personaje es un científico con vestimenta del pasado, pero con una apariencia cualquiera, pues la ciencia es la creación más sublime del ser humano. Está presente en todo, en cualquier situación y en cualquier espacio. Nosotros mismos somos ciencia, pero ¿es esto lo mismo lo que lo condena a ser tratada como un demonio a exterminar? O quizás un ángel al cual venerar. El bien o el mal jamás será una respuesta concreta. Todos dicen tener la verdad y ser el bien. La ciencia no es más que eso, un concepto sin respuesta, o quizás el concepto con más respuestas, pero es innegable que lo llevamos tatuado en nuestro ser. Debajo de este personaje coloqué a Nikola Tesla, inventor que nunca fue reconocido. Él fue el poema que decidimos ignorar ante el discurso de Edison. El centro está ocupado por un hombre en una tonalidad de grises, su brazo robótico y un corazón rojo que resalta por encima de todo. Decidí dejarlo en esta tonalidad, pues nuestra historia aún no está escrita. Colores, razas, ideas o creencias ya no son autoritarias. Ahora, para ser el héroe de esta historia, no tienes que ser blanco y de ojos de color, sino hacer algo grande que cambie el rumbo de esta historia. Su brazo robótico representa el cómo la tecnología es parte de nosotros, y nuestra generación está marcada por ello.
es la base de la misma en la cual vivimos y somos nosotros. Pero a pesar de ello y sin importar el cambio, es el corazón humano el que sigue dentro de nosotros, porque a pesar del cambio, seguimos siendo humanos, quienes nos dirigimos a un futuro evolutivo. ¿Y qué hay del telescopio? Bueno, el telescopio es más allá que un instrumento para ver cuerpos que no entendemos del todo. Es una máquina del tiempo que nos permite ver hacia el pasado. Es la prueba viviente de que los fantasmas existen, pues en la noche es cuando podemos observarlos. El cielo mismo se inunda con el mismísimo pasado del universo. Es en el cielo al cual podemos acceder sin un boleto. ¿Y nuestro boleto? No es más que esta máquina del tiempo, que viaja a través de la realidad misma. Nos permite deleitarnos con el pasado, pero también nos deleita con nuestro propio futuro. Un futuro que es inevitable. Es un artefacto que, aunque nos deja saber más allá de lo que fuimos, somos y seremos, no es más que los lentes que nos permiten aclarar nuestra visión. Su sencillez es la que caracteriza su complejo uso, su compleja existencia, que año tras año nos maravilla con una fiesta de espíritus que danzan en la oscuridad del universo. Genial, ya sabemos que existen dos formas, la realidad y la ilusionista, pero ¿cómo distinguimos la realidad y la apariencia? Cuando hablamos de realidad, nos referimos a ella como lo existente, el producto de la vigilia, aquello que es efectivo y podemos aplicar en la vida. En cambio, cuando hablamos de la apariencia, nos referimos al producto del sueño, aquella capa superficial con la que definimos al desconocido y mantiene una profunda relación con la duda. En el dibujo y el telescopio podemos distinguir la versión ilusionista. Está guiada por una apariencia, por ende, deducimos que no es real. Pero entonces, ¿qué es la realidad? Para entenderlo, tenemos que establecer que no hay verdad absoluta. Es más, ni los más grandes científicos afirman conocerla. La verdad termina siendo un concepto relativo, que al final cada persona determina. Entonces, en gran medida lo que se considera como verdad para una persona es aquello que quiere creer, pues vive sujeto a su propia utopía, por lo cual puede llegar a ser solo un disfraz de la mentira. Lo que para mí puede ser real, para ti quizás sea una mentira. Es así como nos sumergemos en un nuevo concepto, el placer. Aquella sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consiente plenamente alguna necesidad. Entonces, ¿qué placer trae consigo un telescopio? Pues meramente el placer de ver algo que simplemente no podemos observar con detenimiento. Más que otra cosa, sacia la sed por encontrar respuesta a todas las interrogantes que envuelven al universo entero, mediante la observación de figuras brillantes en el cielo que destacan por la oscuridad, como si fuese una pintura abstracta a la cual podemos encontrar alguna figura. Básicamente, desencadena una serie de placeres originados por la curiosidad, pues alimenta nuestra búsqueda por conocimientos mediante nuestro deleite visual, por lo que considero que en general los placeres de un telescopio son el poder observar el espacio en general como forma de curiosidad, deleitarnos mediante una información más cercana y, por supuesto, el placer de ver con nuestros propios ojos la belleza del mundo. Por su parte, el dibujo lo dividiré en partes para poder abarcar todos los componentes, los cuales son el universo, el cual genera varios placeres, pero para mí, estos son dos. Me encanta ver cómo la nada se ilumina con colores brillantes, el cómo cada pequeña parte en realidad se transforma en nada, pues hay millones y millones de ellas. Es totalmente un deleite visual, presenciar todo aquello, y tomando el tema de este origen, me genera una satisfacción, principalmente visual. Para mí es algo digno de admirar. Por otro lado, me genera el placer intelectual, pues el saber de dónde vengo, el quién soy y a dónde voy, son algunas interrogantes más fuertes en mi persona, y esta explicación satisface un poco mi curiosidad.
Los 5 rostros del centro. Comencemos por Hitler. En cuanto a este personaje, hay varias características que describen lo placentero que le parecía el actuar de esa manera, el cómo fue disfrutar del sufrimiento, asesinato y tortura de judíos, prisioneros de guerra, gitanos, discapacitados, testigos de Jehová y homosexuales, así como el placer que tuvo por lograr un gran poder, no solo conquistando nuevo territorio, sino ganando la admiración de muchas personas que lo elogiaban y lo alababan. El siguiente es el científico. Más que nada, esta parte es más un placer personal. Sin embargo, de cierta manera, compartimos ese placer. El placer de indagar y preguntar. El placer de conocer y encontrar. El placer de entender. Pero sobre todo, el placer de sentirnos cada vez más cerca de lo que pareciera la verdad y aferrarnos a ello. Mas no en ello, pues la verdad no está decretada por una ley absoluta, y es esto mismo lo que engrandece la búsqueda de este placer, convirtiéndose en una droga que funciona como placebo ante una verdad tambaleante que siempre cae ante la duda. El cyborg. El placer de esta figura representa más que nada el ser superior al ser humano tradicional. Es la búsqueda de ser más fuertes y sentirnos más poderosos ante lo ordinario. El placer de sentirnos únicos y especiales ante el resto de personas ordinarias, reencarnando el sueño de la perfección mediante el concepto tecnológico, que precisamente nos permite tener esos aires de superioridad ante otro ser vivo. Los antepasados. Para mí, los antepasados representan el placer de evolucionar y continuar ante un futuro lleno de promesas que resplandecen por encima del peligro, pues a pesar de que no fueron precisamente los seres vivos más fuertes, lograron sobrellevar las cosas mediante esa supervivencia y lucha por su vida. El astronauta. Pienso que el placer de un astronauta es básicamente encontrarse con el exterior, cara a cara con lo desconocido. Es prácticamente el placer que te genera el ser un científico, pues descubres lugares inimaginables a los cuales el ser humano no ha llegado, el deleite visual que se tiene enfrente de sí, el placer de conocer a la madre que siempre parece anónima entre nuestros ojos. Además, por supuesto, las investigaciones que sus expediciones les otorgan. Es el poder de conocer nueva información respecto al origen de todo, el funcionamiento y probablemente a dónde llegará. En sí, pienso que es un placer tanto visual como intelectual, aunque en la descripción general de esta parte del dibujo se refleja el placer en altos mandos por adquirir poder. El astronauta, por su cuenta, se convierte en una hormiga más que es guiado por la búsqueda de alcanzar sus más grandes deseos a través de aquello que le produce placer. La guerra no es más que el reflejo mismo de la ambición de muchos y el pesar de todos. Refleja principalmente el placer de los altos mandos ante la adquisición de más y más poder a costa del dolor de otros. Pues lo importante es satisfacer aquellos deseos que cada vez ambicionan más. Nikola Tesla. En el lado placentero, desde mi perspectiva, él fue un gran influyente en la ciencia eléctrica y alguien a quien admiro, pues le parecía placentero ver por el bien de la humanidad a través de sus creaciones. De hecho, cuando le preguntaban sobre lo que pensaba de las personas que atribuían sus invenciones como propias, él siempre respondía que eso no le importaba. Siempre vio por el bien y personalmente me parece admirable su trabajo y una persona respetable, sin mencionar el gran placer que producen hoy en día sus creaciones, pues no solo son deseos cerrados sin propósito alguno, sino que hablamos de que sus invenciones satisfacen nos sirvieron de base para nuestro ahora. La casa. En el tiempo y espacio en el que planteó la imagen, es obvio que más que producir placer era una necesidad que satisfacía no solo el hambre, sino que también la vestimenta y aunque ahora no forma parte de la vida de todos, el alimentarnos de carne es algo primordial en el más del 50% de población en el planeta, y las pieles de animales se convirtieron en un deseo producto de la vanidad y banalidad humana, pues traer un accesorio o vestimenta con algo hecho de piel no es ya una necesidad, sino un simple deseo del consumismo, o un motivo de tradición. El cultivo, supongo que este es bastante obvio.
muchos de los alimentos que ingerimos son producto de esta actividad. El alimentarnos es quizás uno de los placeres más grandes que un ser vivo puede experimentar. Por ello, el cultivo llegó para abastecer de alimentos a toda una población. Por supuesto, llegó para coronarse como una gran actividad que evitaría la decadencia de una sociedad entera. E incluso, es una de las bases de nuestra sociedad actual, pues produce no solo el placer de detener el hambre, sino que también nos genera el placer al experimentar diversos sabores. Incluso, es un placer el obtener resultados grandiosos de tan arduo trabajo. Es entonces cuando nos damos cuenta de que el conocimiento nace bajo la experimentación, la cual es producto de nuestros sentidos, y si bien no existe una verdad absoluta, existe algo llamado el conocimiento científico. Sus bases son la observación, la demostración, la experimentación y la crítica intersubjetiva. Al traspasar este tema, tanto en el telescopio como en el dibujo, queda de la siguiente manera. Un telescopio es una herramienta que los astrónomos usan para ver objetos lejanos. Estos funcionan utilizando espejos curvos para captar y enfocar la luz del cielo nocturno. A estos se les denomina óptica, los cuales permiten observar objetos lejanos. El telescopio usa el lente para captar la mayor cantidad de luz que permite un objeto, luego la enfoca y la transmite al ojo, haciendo que los objetos lejanos sean mucho más visibles. Dicho funcionamiento entra en la óptica geométrica, la cual es una derivada de la física, situación por la cual el telescopio forma parte del conocimiento científico. ¿Y qué hay del dibujo? En este, en particular, tiene varios puntos, pues está conformado por varios objetos y personajes. Por ello, para responder mejor, lo dividiré en el Big Bang. Se consideran 3 las evidencias empíricas que apoyan esta teoría cosmológica. Sustentado por la expansión del universo que se expresa en la ley de Hubble y que se puede apreciar en el corrimiento hacia el rojo de las galaxias, las medidas detalladas del fondo cósmico de microondas y la abundancia de elementos ligeros. El ser humano. Comencemos por la evolución, teoría que surge por Charles Darwin, quien se basó en la selección natural. Luego, muchos científicos contribuyeron y dieron origen al neodarwinismo o la teoría sintética de la evolución, la cual es respaldada por diversas razones. La primera es que compartimos casi el 99% de ADN con los chimpancés y bonobos. La segunda es que hay miles de fósiles que documentan esta evolución. Además, los biólogos han observado la evolución en otras especies. Según la biología, el ser humano es un animal que posee órganos de desarrollo, de reproducción, de movilidad, entre otros, y que, gracias a sus instintos, es capaz de mantener una vida autónoma frente al medio natural. Desde la observación, es un ser vivo que posee cabeza, torso y extremidades, las cuales son un par de brazos y un par de piernas. Por otro lado, cuando hablamos del humano dentro de lo divino, nos referimos a él como un ser creado a partir de lo que se considera como la perfección de un Dios todopoderoso que le ha creado a su propia imagen y semejanza. No obstante, este ser no se considera un Dios. Ahora bien, ¿qué podemos hablar sobre un científico? Pues no es más que aquellos en los cuales le confiamos nuestra ciencia. La guerra se basa en la ciencia militar. Esta está encargada del estudio de técnicas, psicología, práctica y otros fenómenos que constituyen la guerra y el conflicto social armado. Algunas personas basan este concepto dentro de lo divino, situación que está muy marcada en nuestra historia humana. La caza es una de las primeras actividades que realizaron los antecesores al Homo sapiens y está muy ligada con la biología, pues esta acción busca satisfacer el hambre que estos individuos tenían. Principalmente se basa en el conocimiento demostrable, pues tenían hambre y esta situación se solucionaba consumiendo carne. La agricultura es el gran salto al sedentarismo y, al igual que la caza, se basa en un principio biológico y en el conocimiento demostrable. No obstante,
Esta actividad requirió de la construcción de herramientas, la cual se basa en los principios físicos, pues se tomó en cuenta el material para la elaboración, así como también el cálculo de materia prima suficiente para su elaboración.